Buenas noches, soy Fermín del Gorro Alcaba, mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número se me olvidó poner ahí, es la número 22. Ay, perdón. Ahí bueno, pues ya podemos ver, pues la tarea número 23. Pues aquí ya podemos ver el circuito, se nos presenta por aquí una fuente de voltaje independiente con una corriente I. También se nos especifica que hay una corriente I1 de A a B con una resistencia de 6 ohms, otra corriente I2 de los nodos C a D y otra corriente I3 de E a F. Pues también podemos ver los valores de la resistencia: 6, 4 ohms, 8 ohms. Y también se nos especifica el voltaje que hay en los nodos C y F, V1 y V2. Como nos dice aquí, los nodos de voltaje en el circuito en la figura tienen los valores de menos 4 voltios y V2 de 2 voltios. Determine la corriente I de la fuente, es decir, esta. Vamos a utilizar el hecho de que como aquí tenemos un nodo que va a tierra, pues el voltaje que hay en este punto es igual a 0. Por lo tanto, podemos encontrar I1 sacando la diferencia potencial entre los nodos V1 y V2 entre la resistencia de 6 ohms, ya que I1 comparte esos dos nodos. Por lo tanto, ponemos como la corriente I1 va de A a B, pues primero ponemos el voltaje del nodo A, es decir, V1, que es de menos 4 voltios menos 2 voltios. El voltaje del nodo B, lo cual esto nos va a dar menos 6 ohms. Entre la resistencia de 6 ohms nos da menos 1 amperio. Luego, para sacar I2, pues igualmente podemos utilizar el hecho de que como aquí la corriente es igual a 0 y la corriente I2 va de C a D, pues podemos afirmar que podemos poner, supongamos, en la misma fórmula de antes, ahora V1 sería V2, porque está la corriente I2 viniendo de este voltaje, y como va a tierra, pues ponemos menos 0. Y dividimos entre su resistencia, lo cual nos da 2 voltios sobre 4 ohms, y lo cual nos da que I2 es igual a 0.5 amperios. E igualmente vamos a aplicar el mismo método por acá, pero ahora con V1. Pero ahora como la resistencia va de E a V1, pues primero ponemos el voltaje que hay en el nodo de la tierra, es decir, de 0 voltios, menos V1, que ya conocemos V1, que es igual a menos 4 voltios. Por lo tanto, se va a hacer positivo, y 4 voltios entre 8 ohms es igual a 0.5 amperios. Entonces la ley de Kirchhoff en el nodo V1, es decir, por aquí, está entrando una corriente I3 y está saliendo una corriente I1 y una corriente I. Por lo tanto, I3 menos I menos I1, como ya habíamos dicho. Y ya tenemos los valores de I1, I1 es igual a menos 1 amperio, y I3, que es igual a 0.5. Insertando estos valores nos va a dar igual que I es igual a 1.5 amperios. También podríamos aplicar lo mismo en el nodo B, lo cual nos reafirma el resultado que habíamos obtenido para I anteriormente. Utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje en los nodos en esa trayectoria, es decir, la que va de A, B, C, D, E, F, haciendo la suma de sus voltajes, nos debería de dar igual a 0 para comprobar los resultados de las corrientes que hemos sacado. Vamos a ignorar las trayectorias que van de B a C, de E a E y de F a, porque pues no hay una diferencia potencial. Por lo tanto, solo nos queda de A a B, de C a D y de E a F.
Entonces, de A a B es la resistencia que está arriba de 6 ohms y tiene una corriente de menos 1 amperio. Luego le sigue la corriente de 4 amperios con una corriente de 0.5 amperios. Y por último la de 8 ohms y con una corriente de... Aquí era... Me equivoqué. Creo que sí. Aquí puse 1.5, ¿no? Pero I3 e I2 es igual a 0.5 ambas. Y que sería este es igual a 1.5 amperios. Me estaba confundiendo y pensé que 1.5 era alguna de esas dos. Pero bueno, como ya sabemos, estas dos corrientes nos dio un medio amperes. Por lo tanto, ya aquí podemos ver rápidamente que menos 6 más 2 más 4, 2 más 4 es 6, 6 menos 6 es igual a 0 y por lo tanto se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje y el problema está bien.